Ya estamos aquí en la mesa de Argentina Política junto a Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, sabés que recién estábamos hablando con Diego Genud, un poco, como siempre, analizamos la política. ¿No? Lo estaba escuchando. Y bueno, copó la discusión, obviamente, esta visita de algunos diputados y diputadas de La Libertad Avanza genocidas en el penal de Seiza, más allá de la interna que desató esto que puede sugerir dentro de La Libertad Avanza. Ustedes tienen la intención de que se analice y que se investigue qué fue lo que sucedió. A fondo. ¿Y qué pasa con eso? Ahora está de receso la Cámara, pero ¿cómo...? No, hay un receso formal. Ha habido un freno al pedido de sesiones. Hoy, de hecho, se materializó un pedido de sesión para el 7 de agosto, que ya algo había anunciado el bloque de La Libertad Avanza. Yo, de hecho, vengo a la Cámara de Diputados, así que la Cámara de Diputados está abierta. Mañana tenemos una reunión, justamente una especie de reunión previa, porque vamos a hacer una movida de organismos, de distintos actores institucionales que están pidiendo justamente que se llegue hasta las últimas consecuencias, la investigación de qué pasó con ese city tour que hicieron al penal de Seiza a visitar genocidas, ¿no? Para mí es de una gravedad inusitada. Me extraña que algunos hablen de, bueno, fue una decisión individual. Bueno, miren, se juntaron una X cantidad de diputados, aparentemente pidieron un vehículo de la Cámara. Estamos tratando de ver si ese vehículo de Cámara, mañana en la mañana voy a estar ingresando una nota al respecto, un pedido de información a la propia presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Quién pidió el vehículo? Si lo hicieron por el sistema que nosotros tenemos que, cuando vos tenés que armar una cosa de esa característica, por una reunión a algún lado, tenés que mandar por Comdoc, por un sistema interno. ¿Quién fue la que lo solicitó? Eso ya podría develar niveles de responsabilidades en la organización. Si no hay Comdoc y no hay trámite interno, ¿con qué funcionario de la Cámara hablaron para tener acceso a ese vehículo? Hay algunos que dicen que fue personal de ceremonial para acompañar el ingreso. Bueno, hay una cantidad de preguntas que hay que saber, porque primero que no es un hecho individual, es un hecho colectivo de diputados nacionales. Más allá de que intente dividirme en la cabeza, lo cierto es que soy diputado nacional las 24 horas del día, digamos, ¿no? En todo momento, no es que uno de a rato de una cosa, de a rato de otra cosa. Y por el otro lado, ¿qué fueron a hacer? ¿Qué fueron a hacer? Claro, no conocemos el contenido. Bueno, digo, pongo un espejo acá y te lo hago a vos. Digo, se estaba discutiendo la hipótesis. ¿Se estaba discutiendo la flexibilización de una prisión domiciliaria? ¿Se estaba discutiendo un proyecto de una amnistía? ¿Se está negociando un indulto del presidente? ¿Qué se está discutiendo ahí? Para eso hay un mecanismo, es el artículo 188 de nuestro reglamento, que plantea que se arme estrictamente una investigación y que de diputados sobre la conducta de otros diputados, y que en función de eso se propongan sanciones. La sanción máxima es la que prevé el 66 de la Constitución Nacional, que es la separación del cuerpo. Hay que ver cuáles son los niveles de responsabilidades, pero me parece que hay que ir a fondo, porque aparte ya algunos ya les salieron a decir, yo no sabía lo que iba, no sabía que iba a hacer esto. Bueno, que lo digan abiertamente, con todos los elementos arriba de la mesa. A mí me parece que es gravísimo, y lejos de pensar que el tema se duerme, que el tema, yo creo que el tema al revés va a ir en ascenso, porque va a ser sí o sí motivo de debate en la Cámara de Diputados. ¿Eso crees que depende de la voluntad de La Libertad Avanza avanzar en eso y del presidente de la Cámara, o el resto de los bloques pueden motorizar eso? Yo, si hubiera sido el presidente de la Cámara, hubiera sido yo el que hubiera impulsado la comisión para que rápidamente se esté conformado eso y haya un canal institucional. Pero piensan distinto nosotros. Sí. Piensa. ¿Qué hizo Massa cuando tuvo una situación de inconducta? En un Zoom. Me acordaba de eso, por eso. Él mismo impulsó rápidamente los mecanismos. Ni hablar que esto tiene un nivel de gravedad
10.000 veces más grande. Bueno, en aquel momento había que jugar. También yo digo porque hay algunos que dicen, no, mira, en aquel momento estábamos, creo que era la segunda o tercera sesión remota, si no me equivoco estábamos tratando la ley de presupuesto, una ampliación presupuestaria, Sí. y en el medio de todo eso, con un sistema que estábamos tratando de afianzarlo en medio de la pandemia y pasó lo que pasó, no fue un hecho menor. Te digo porque muchos dicen, se actuó muy rápido. Se actuó con la decisión política de un presidente de la Cámara de dar una señal. Bueno, ¿cuál es la señal que da ahora el presidente de la Cámara? El aval, evidentemente. Patea con las dos piernas, ¿no? Yo ayer vi, creo que estuvo un video dando Sí. vuelta diciendo, Yo no sabía yo nada. no sé nada, no tengo nada que ver, el gobierno no avala todo esto, pero fueron Es vehículos... una conducta muy indulgente que esconde un posible aval. Fueron detrás, ¿no? claro, por eso te estoy diciendo, pero hay que blanquear eso. Claro. Que lo blanqueen, que la diputada que dice yo no sabía dónde iba, que diga por qué. Ahora que lo mencionamos a Martín Menem, yo que a veces hablo bastante con la oposición dialoguista, con este gobierno, empiezo a ver, no sé si lo percibís vos también, Germán, que hay cierto malestar con cómo se está manejando la Cámara de Diputados. Vos lo viviste en carne propia de los acuerdos políticos incumplidos y lo manifestaste explícitamente. Final de Correcto. diciembre. Los acuerdos políticos con nosotros duraron menos de 20 días. Lo hicimos presidente de la Cámara en un acuerdo que yo reivindico. Y cuando Milei decide mandar la ley bases, empieza toda una sucesión de situaciones donde para sacar la ley bases lo que hicieron fue incumplir acuerdos políticos y resoluciones de la Cámara de Diputados. Porque el acuerdo político que yo no lo hago entre cuatro paredes, voy y lo refrendo en el recinto. Y cuando uno toma una decisión en el recinto ya es una resolución formal de la Cámara, tiene número. Es decir, nosotros resolvemos que nosotros cuatro vamos a hacer tal cosa en el recinto, lo que se decide después se transforma en una resolución de la Cámara. Y nosotros en la Cámara resolvimos conformar las comisiones por sistema DONT, ¿no? ¿Y qué hizo? Para armar las comisiones que él necesitaba para la ley bases, empezó a sacarnos diputados a nosotros, no conformaba las comisiones, le daba giro donde él quería, no venían toda una cantidad de cosas que después terminaron en un montón de otras situaciones. Yo lo digo, vos lo sabés, lo digo en voz alta, en el recinto, porque me parece que hace rato que ya dejó de ser un presidente de la Cámara que piense en el 100% de los integrantes de la Cámara y se comporta como un presidente de bloque. Y el presidente de bloque tiene otra función. Nosotros elegimos un presidente de la Cámara para 257 diputados. ¿Y eso qué significa? ¿Que te arrepentiste porque no cumplió? Entonces, si se discute de nuevo un presidente de la Cámara, ¿lo vas a pensar? No, mira, esas cosas no? Trato de no meterme, porque lo que yo digo, después él arma la charla con otros bloques, con los dialoguistas, y hacen exactamente lo contrario. No, sí te digo que no, a mí no me gusta cómo está ejerciendo la presidencia. Tengo la honestidad de que se lo digo en público y se lo digo en privado. Así que él sabe lo que pienso. Y lo he dicho en medio de comunicación, así que no tengo ningún problema en decirlo. Realmente la Cámara de Diputados hoy requiere otra disposición del presidente de la Cámara. Bueno, él tiene la posibilidad de intentar hacerlo. ¿Cómo es el tema, vos decías el tema de las comisiones, cómo es el tema de la discusión por la bicameral de inteligencia, que es un tema muy delicado, donde atraviesa también las internas incluso del oficialismo? Bueno, es súper delicado y no la han conformado. A ver, la bicameral de inteligencia... O sea, estamos a julio, mes 7, todavía La no está bicameral de armada. inteligencia es una bicameral tan importante que ni siquiera tiene receso, ¿no? No tiene receso cuando las comisiones comunes, cuando termina un periodo, se empiezan a conformar, se hacen los acuerdos políticos para conformar. En cambio, la bicameral de inteligencia tiene que estar siempre activa. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras comisiones, no hace un control ex post de los acontecimientos, sino que es una comisión que está pensada para que vaya siguiendo en tiempo real lo que sucede en términos de inteligencia en la Argentina. Cuando vos dejaste casi 8 meses sin conformar esa bicameral, significa, por ejemplo, que todo lo que hizo Pose No lo pudieron ver ustedes. no se pudo ver. Claro, con las acusaciones de espionaje interno. Pero, y con... Más grave. Además es lo único que controla a los organismos de inteligencia. Hoy nos levantamos con esta cifra escalofriante de un incremento de 100.000 millones de pesos, traduzco, 105 millones de dólares oficiales, Sí. 105 millones de dólares para gastos de inteligencia
reservados, extras, digamos, ¿no? Gasto de inteligencia reservado. Y uno dice, qué loco, le agregaron 100.000 millones de pesos, loco, pero ya tenían 3.500 millones de pesos. ¿Y con cuántos terminó el gobierno nuestro el año pasado? Con 650 millones de pesos. Entonces, en el periodo POSE ya había multiplicado por 5 el monto de gastos reservados. Ahora lo llevaron a otro nivel. Ahora, ¿para qué lo quieren? Este es lo que publicó el famoso organigrama. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal ya tiene sus recursos. La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar ya tiene sus recursos. Donde el incremento de gasto reservado, ¿dónde va a estar? En el Senior 5, en el titular de Nueva CIDE y en la nueva estructura. Dentro de la nueva estructura, ¿cuál puede requerir ese porcentaje de recursos? Miren la Agencia Federal de Ciberseguridad. A ver, levantar un poquito más. Acá está. Hay uno de estos cuadritos, Acá, mirá. Ahí. Ahí va, perfecto. Ahí está. Bueno, dice Agencia Federal de Ciberseguridad. Ajá. Miren ahí. Porque ahí se puede justificar un incremento tan desproporcionado en los gastos reservados. ¿Para qué? ¿Y qué es la Agencia Nacional de Ciberseguridad? ¿Qué hace? Van a hacer cualquier cosa con los datos tuyos, lo de él, lo mío, lo nuestro. Van a tratar de adquirir software y equipamiento en el exterior. Hay muy pocos países que tienen esa tecnología. Aparentemente está muy avanzada una negociación para comprar lo que se llama una granja de trolls. O sea, va a haber un montón de cuentas falsas que van a estar actuando, digamos, al servicio de ellos. Entonces, mira, va a empezar a aparecer. Las hipótesis son de que la adquisición de equipamiento que tienen en la cabeza ya no requiere ni siquiera la famosa Dajudeco. Mira. La oficina de escuchas. La oficina de escucha. De escuchar de la justicia. De la justicia. Puesto menor, diría. Ellos van a poder escuchar además. No, van a poder hacer inteligencia sin interna. ninguna necesidad de la Dajudeco. Por las redes sociales y la conectividad que tenemos. Todos exponemos todo constantemente y además se te puede infiltrar, me imagino. Y si no tenemos comisión bicameral de inteligencia, nadie controla. Te digo, acá hay dos situaciones. La irregularidad de que no tenemos la bicameral de inteligencia, que es urgente que se conforme. Hoy yo creo que no se conforma por el lío interno que tienen entre ellos, punto uno, y por las dificultades con los otros bloques, que aparentemente se comprometieron con cosas que no cumplieron. Pero además te digo más. El DNU de la estructura, el de la semana pasada, el 614 del 2024 y el 656 del 2024, que es el que incrementa en los 100.000 millones de pesos los gastos reservados, a mi criterio, estos DNU, los dos, se tienen que rechazar. Nuestro bloque tiene que trabajar para rechazar estos dos DNU. Y no es un capricho, porque es otra cosa. Algunos dicen, no se puede rechazar todo, no se puede. Miren, las leyes de seguridad interior, de defensa nacional y de inteligencia nacional fueron leyes de un enorme consenso. Hasta tal punto que la ley de inteligencia, el país estaba muy complicado en el año 2001 y sin embargo existió en algún lugar el músculo político para preservar la ley de inteligencia de los tironeos que estaba habiendo ya por una actividad económica hecha a pedazos. ¿Por qué no mandó este proyecto en formato de proyecto de ley al Congreso? La última modificación fuerte, febrero del año 2015, ustedes recordarán, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner mandó un proyecto al Congreso que se discutió en las dos cámaras, 45 días de debates alrededor de eso y todo el mundo pudo opinar sobre lo que quería opinar en las comisiones. ¿Por qué no lo hizo entonces? Porque no quiere. Porque la pregunta que hoy nosotros nos tenemos que hacer, estos 105 millones de dólares para gastos reservados, ¿son porque aumentan la estructura o aumentó la estructura para quedarse con 105 palos verdes? Yo creo, a ver. ¿Se entiende la diferencia? Porque él dice en el decreto que sacó hoy por los 100.000 millones de pesos adicionales, insisto, 105 millones de dólares, él plantea claramente de que todo esto tiene que ver con los cambios, resulta necesario asignar las partidas presupuestarias que permitan solventar inicialmente las acciones para la reorganización del sistema de inteligencia nacional. O sea, modifiqué la estructura,
necesito más recursos para esto. Primero tiene que explicar por qué gasto reservado para solventar una estructura. Cuando vos tenés que solventar una estructura administrativa, no tiene por qué ser reservados los gastos. A no ser que haya armado esto para justificar los 105 palos verdes. Entonces, estas son las cosas que hay que hablarla en voz alta, y creo que todos aquellos, vuelvo a insistir, que se quejan de por qué hacen esto, por qué no los tienen en cuenta, por qué le sacan lugar en las bicamerales, esto es una oportunidad. Es una oportunidad de que agarrar los dos DNU vinculados a inteligencia y buscar rechazarlos. ¿Quieren modificar el sistema de inteligencia nacional? Que manden un proyecto de ley. A mí me encantaría opinar. Se nota que me gusta. Sí. No, lo que pasa, la pregunta que yo me hago es que ¿cuál es la diferencia, más allá de que se trata de decretos diferentes y de debates diferentes, entre lo que vimos en la primera mitad del año y lo que se puede hacer a partir de ahora? Digo, esos sectores no están dando el número para rechazar el DNU 70, Bueno, pero nosotros tenemos la obligación 2023. de plantearlo, Carla. Sí, Nosotros pero tenemos la obligación de plantearlo. ¿te parece que puede ser viable y Unión por la Patria solo no puede? No, en ninguno de los casos podemos solos. Pero El tema es que la gravedad de la situación amerita, ¿no? A ver, Bueno, el DNU también era el primero de una reforma constitucional encubierta. Está Sí. bien, pero ¿quién te dice que no sea al revés? Del DNU 70-2023 todos salieron a tuitear y después no quisieron bajar a sesionar. Acá no tuiteó nadie, así que capaz que en este tema se animan, digamos, ¿no? Porque en general uno tiene que buscar lo que dicen en Twitter y hacen lo contrario, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es gravísimo, ¿no? Yo creo que va a ser difícil para cualquier bloque parlamentario sostener un DNU de estas características. Te quiero agregar algo más. La Ley de Administración Financiera, en su artículo 37, dice que los incrementos para fondos vinculados a la inteligencia son en una exclusiva atribución del Congreso. ¿Esto está amparado en las facultades delegadas que le dieron la ley de bases? ¿No está amparado en eso? No. Esto, a ver, la ampliación presupuestaria es una facultad que puede tener en cualquier materia el presidente de la Nación. De hecho, hace 15 días sacó una ampliación presupuestaria. Sí, pero acá por ley vos estás diciendo que tiene que pasar por el Congreso. Por el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera debería pasar por el Congreso. Eso en primer lugar. La reforma de la estructura, en términos generales, cuando vos reformás la ley de ministerios, cuando etcétera, lo podés hacer por DNU. Pero acá están haciendo una reforma de fondo en un sistema de funcionamiento, no es que están modificando si llamo Ministerio de Capital Humano o Ministerio de Desarrollo Social. Acá estoy modificando el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional. Como es tan de fondo eso, de mínima, tenés que ir a un debate parlamentario, al cual estamos dispuestos a dar. Se puede ganar o se puede perder, pero que podamos dar ese debate a la luz del día, ¿no? Sí. O sea, es que, nada, pensaba... Yo no pierdo la expectativa, Carla. Te aclaro. Está muy bien, hay que ser optimista, ¿no? No, pero no es una cuestión de optimismo ingenuo, digamos, ¿no? Hoy yo creo que los posicionamientos políticos de los bloques, entre comillas, dialoguistas, se están modificando. ¿Por qué? Porque los primeros meses, ustedes sabían, ustedes hablaban con todos los diputados, decían, no queremos estar ni cerca del peronismo. Ustedes saben, ¿no? Algunos decían la mancha venenosa, ese tipo de cosas. Bueno, hoy yo creo que el problema es qué hacen con Milei. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están de Milei? Porque como son espacios políticos que quieren disfrutar del calorcito del poder oficial, tienden a acercarse, a negociar con ellos. Ahora, si se acercan mucho, ese calorcito se transforma en un sol que te quema. Y lo que muchos dicen es, escúchame, si yo juego para Milei y a Milei le va bien, se queda con mi electorado. Claro. ¿O no dijo Bullrich que la Libertad Avanza absorbió al PRO? Sí. Pero si me quedo, Si le va mal, si te me va quemás. mal, me arrastra con él. Entonces, estas cosas están empezando a pasar. Yo lo vengo diciendo, yo soy de una ciudad, que además que la quiero un montón, es una ciudad rara, que es la ciudad de Rosario, que es la ciudad de mayor cantidad de habitantes de la provincia de Santa Fe, pero que no es capital de provincia. Sí. No pasa eso en muchos lugares de la Argentina. Y tiene una sensibilidad social muy especial, tanto en los momentos de crecimiento económico como en los momentos de crisis económica. Cuando hay crecimiento económico, crece por arriba del promedio, a la ciudad le va mejor que a lo que le va el promedio del país. Y cuando le va mal en los ciclos negativos de la economía, a la ciudad le va peor que al resto del país. No le pasa solamente a Rosario, le suele pasar a Concordia, le pasa a Bariloche, le pasa a Comodoro Rivadavia, le pasa a Mar del Plata, ciudades de estas características. El humor social hace 2 meses, 2 meses y medio, se está modificando claramente. El que no tenía dudas,
que tenía solamente certeza en Milei, empieza a tener dudas. El que tenía alguna duda, empieza a cuchichear, empieza el rumor, el murmullo en voz baja. El que estaba mínimamente en contra ha incrementado sus críticas y el que estaba ya en contra, el que tenía motivos, lo reputea al presidente de la Nación. Y eso se está notando. Una vez estaba hablando con una diputada de la UCR y me decía, en el interior tiene buena imagen Javier Milei, pero detestan el kirchnerismo, detestan al peronismo, entonces nosotros no podemos ir a confrontar. Y te menciono puntualmente ese razonamiento porque la UCR viene pateando, y no sé qué va a pasar ahora en agosto, pero viene pateando desde el 23 de abril la posibilidad de discutir presupuesto para la educación. Ese cambio que vos decís que empieza a percibirse en la sociedad, ¿puede hacer que se avance en debates de ese estilo? Porque ustedes con reforma jubilatoria tuvieron una estrategia que estuvo muy bien, que fue decir, nos corremos, les hacemos que ustedes inventen el discurso que quieran, y funcionó, media sanción. Y fue la misma estrategia que para el Fondo de Incentivo Docente y para la cuestión universitaria. El problema que tuvieron los otros es que el radicalismo en último momento, teniendo convocada una sesión especial para la primera semana de julio, decidieron levantarla. Motivo que, al menos por lo que se pudo saber en redes sociales abiertas, en cosas, le trajo algún trastorno interno. Sí. Ahora, que te expliquen que no van a avanzar con el financiamiento de las universidades cuando a los docentes le dieron el 4% de aumento. 4% de aumento. Los docentes tenemos el 30% menos de aumento que los trabajadores estatales en general, por ejemplo. Que ya están mal. Digo, que tuvieron poco aumento también. Digo, para entender lo que está pasando, ¿no? Ahí. Sí. 4 puntos. El mes pasado, ¿no? Este mes. Entonces, el único dictamen en el tema de financiamiento universitario que planteaba el garantizar los recursos para la paritaria de docente y no docente era el nuestro. Tenemos la visión que tenemos que tener en este tiempo. También somos conscientes de la fortaleza relativa que tenemos y de la debilidad que también tenemos a la hora de conformar el quórum y la mayoría. Pero nosotros no estamos modificando nuestro perfil político, dónde estamos parados, de acuerdo a si tenemos o no tenemos el número. Nosotros tenemos que expresar determinadas ideas, valores, principios, proyectos, y después el resto tiene que explicar lo suyo. Hoy en la Argentina, ¿cómo haces para explicar? En mi provincia, la provincia de Santa Fe, perdimos 6.500 millones de pesos por quitarnos el fondo de incentivo docente. Es una torta de plata. Es un montón, sí. Ahora, el gobernador lo sabe eso también, ¿no? Pero ¿cómo no lo va a saber? ¿Cómo va a firmar? Hubo algunos que judicializaron y después no dijeron más nada. Judicializaron el FONID y después terminaron inventando un fondo de incentivo provincial. Hay algunas provincias que le han hecho un engaño a Pichán, que le han sacado el FONID y le dieron ATNs. Digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que nosotros también esta cosa, por eso es tan importante el debate en el Congreso, en las cosas, que las comisiones funcionen, por eso es que ellos quieren dormir el Congreso. ¿Vos ves que va a pasar eso? Pasaron la ley base, pasó el paquete fiscal de Milei. Para esta nueva etapa, ¿qué va a pasar con el Congreso? Pero es que lo que te insisto, un oficialismo de minoría parlamentaria, el deseo de ese oficialismo es solamente abrir el Congreso para tratar los temas que a mí me interesan. Sí. ¿No? Esa es la lógica. Sí. ¿Y el resto qué opina? ¿El resto qué hace? Que el Congreso funcione o no funcione no depende ni de la Libertad Avanza, y en algún lugar nosotros, que somos los que más empujamos, junto con los diputados de la izquierda, junto con los socialistas santafesinos, junto con Natalia de la Sota, junto con otros diputados que empujamos mucho el funcionamiento de las comisiones, también tenemos un límite. Me parece que hay que poner la mirada en aquellos que tienen la llave para que el Congreso funcione y tienen que asumir la responsabilidad que el Congreso funcione, pero que funcione para todos, no solamente para los deseos del monarca. Me parece que eso también hay que tener en cuenta. Sabemos que sos una persona ocupada, así que ya te vamos a liberar, pero... No, me voy con otros colegas de ustedes, digamos. Unión por la Patria. Sí. ¿Cómo ves al bloque en estos primeros 7 meses? ¿Qué es lo que va a pasar con Unión por la Patria a futuro? Se destaca mucho la unidad que tuvieron los 99, votando siempre en conjunto, con una posición bastante clara, y al mismo tiempo Javier Milei tuvo sus leyes, ¿no? ¿Cuál es el balance que vos hacés de Unión por la Patria? ¿Es exitosa la estrategia que está teniendo ahora en el Congreso? ¿Le falta? ¿Cuál es la tuerca que hay que ajustar? No podría llamar exitoso a
a un panorama donde a mí me hubiera gustado hoy que la ley base no salga y que el DNU 70-2023 esté rechazado. Así, por lo tanto, ahora, sé lo que tengo y sé lo que me falta. Y lo sabemos todos los integrantes de Unión por la Patria. Y creo que también yo quiero rescatar algo que vos lo decías. Hay una percepción colectiva de todos los integrantes de nuestro bloque de que aún con diferencias, con matices, tratando de tener la mayor capacidad de síntesis interna, hay una apuesta por estar acá adentro. Y yo eso lo valoro un montón. Y creo que eso ha cambiado en algún lugar la percepción que se tenía sobre el peronismo en la oposición. Porque todo el mundo miraba el 2016. Sí. ¿No? Y el 2016, a esta altura Macri tenía el 70% de imagen positiva. Muchos de nosotros nos encontrábamos prácticamente en los actos y en las reuniones donde teníamos que ir a bancar la persecución política contra Cristina Fernández de Kirchner, y de un bloque que claramente era la primera minoría, empezaron un grupito por un lado, otro grupito por el otro, se empezó a menguar esa posibilidad. Eso hoy no está. ¿Lo ves en líneas generales también con el peronismo en la Sí, construcción para el año que viene? Vos que la militas bastante, que te vemos ahí en Rosario. Sí, aún con diferencia, a ver, digo, viste que hay un debate sobre el rol del movimiento obrero, cómo llevar adelante eso. Yo veo que hay mucho mejor y mayor vínculo que en otros tiempos. Mirá, vos haces el raconto y es evidente. 24 de enero, paro general de la CGT. Sí. Primero de mayo la movilización. El 8 de marzo, Sí. el día... El 24 de marzo. El 8M. 8M. 24 de marzo, movilización. Memoria Verde y Justicia. En el medio, los senadores rechazan el DNU 70-23. Nosotros, en la primera semana de febrero, logramos demorar el tratamiento de la ley base con la vuelta a comisión. 23 de abril, movilización universitaria. 1 de mayo, movilización de los trabajadores por el 9 de mayo, segundo paro general. 12 de junio, una movilización importante cuando se trató la ley bases en el Senado, dicho sea de paso, todo lo que pasó alrededor de la represión para los compañeros y las compañeras diputados de Unión por la Patria. En síntesis, hemos demostrado, ahora yo te digo esto y me meto en el chat de ustedes y están diciendo no alcanza, falta, que lo que digamos, coincido. Hace falta. Ahora, nuestro primer compromiso, y yo creo que ese fue el gran saldo a favor de esta primera etapa, es que nosotros no nos desposicionamos ideológicamente. Nosotros en estos meses defendimos las ideas, los valores que nosotros llevamos a las elecciones, en octubre en la elección general y en noviembre en el balotaje. Y creo que eso es un valor enorme, porque después los procesos de legitimidad de ejercicio de los gobiernos en tiempos de democracias tan fluidas como las que tenemos, hoy están y mañana, por algún motivo, perdés 10, 12, 15 puntos de imagen positiva y empieza todo el mundo a mirar para distintos lados. Yo creo que nosotros tenemos, al menos intentamos representar, insisto, con acierto, con errores, que cosas que todavía falta, de la mejor manera al porcentaje de argentinos que nos votó. Y creo que nuestra tarea es empezar a hablarle a la periferia del voto de Milei. Milei, como todo voto, tiene al que un perdió el núcleo peronismo. duro. Vos que compartiste con Artemio tanto tiempo Sí. programa, que te dice, hay un núcleo duro y hay una periferia del voto. El voto duro, Milei lo está abasteciendo. Es más, yo creo que cada vez le habla más al voto duro y no se está preocupando tanto. Además, creo que hay una distancia comunicacional, de relato, de la gestión con la integralidad de su votante. Y hay en esa periferia del voto de él, hay de todo. Hay inclusive argentinos que votaron en el 2011 a Cristina, Claro. en el 2013 algo parecido a Massa, en el 2015, digo algo parecido porque fue candidato en un lugar y en otro fueron alianzas distintas, en el 2015 a Macri, en el 2017 muchos de ellos decían hay que darle tiempo a Macri, en el 2019 se cansaron del tiempo a Macri y votaron masivamente al frente de todos. En el 2021 algunos nos siguieron acompañando, otros votaron junto por el cambio y otros se enojaron con nosotros y no fueron a votar. 2023 algunos de ahí también votaron Milei. Digo, ahí hay que trabajar. Y ahí la oposición reactiva de nuestro bloque, de decirle que no a estos proyectos que impulsa Milei, porque no tienen nada que ver con nuestra plataforma electoral, con nuestro compromiso electoral, necesita complementarse, a mi criterio, con iniciativas, con ideas que nos hagan verle a la sociedad y le ofrezcan a la sociedad que hay otro camino y que hay otra alternativa. Y creo que ese es el camino que tenemos que hacer.
Te vamos a liberar para que no nos maten, pero la próxima venís y hablamos sobre toda esta estrategia. Bueno, pero por lo pronto, ¿te Mira puedo leer ahora. algo? Gracias, Sí. Germán. A ver, gracias. si puedo, che. A porque ver. Me agarró fuerte la presbicia, Carla. No, Perdóname yo estoy que igual, te quédate diga, tranquilo. Yo así que estoy ya demorando a ya- agrandar la letra ya del no celular. somos los jóvenes que No. solíamos ser, pero me agarra medio de repente. Pero no le digas a nadie. igual. No, pero se dan cuenta porque ando con los dos anteojos, me olvido los anteojos en la banca, se arma cada lío. Pero te voy a leer algo. Julio del 47. Sí. Cena de camaradería del general Perón con las Fuerzas Armadas. Viste que una vez por año se hace la cena de camaradería. Ahora se hace habitualmente en el... ¿Perón el era edificio militar? Un pibe, algo tenía que ver, digamos, ¿no? Mirá que estamos hablando de julio del 47, el gobierno Sí, sí. recién Recién arrancado, Sí, recién arrancado, pero ya había algunos quilombos, principalmente por el acceso no menor, el famoso tema del acceso a las divisas, digamos, ¿no? Claro. Que los problemas de la economía bimonetaria, diría Cristina, ya vienen de hace tiempo en la Argentina, ¿no? Debemos, le dice él a los mandos militares, no, se lo dicen, debemos huir de los pesimismos que limitan nuestra actividad, reducen nuestro rendimiento y estancan el progreso. Debemos hacer oídos sordos a toda clase de derrotismos y decepciones individuales, porque muchas veces son simple consecuencia de defecciones, de deslealtades e insuficiencias. Debemos huir de los pesimismos, debemos hacer oídos sordos a toda clase de derrotismo. Bien. Ahí está. Será Muy entre bien. cierre, ¿eh? Muy bien. Germán, muchas gracias. Te esperamos la próxima. Cuando quieras. Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, pasó por Argentina Política. Vamos a un breve corte y ya volvemos. La economía y todos estamos hablando del dólar. Los economistas, gran parte de lo de la City es como, sí, estamos en crisis, pero bueno, la expectativa y las encuestas, no, habla de los números, son unas cosas terribles. Ahora voy a compartir el del salario mínimo vital y móvil, Sí. que es el piso para los salarios, para las negociaciones salariales, para el tema de las paritarias. Es impactante la caída. Hoy es de 234.215 pesos, lo menciono porque mañana se reúne el Consejo del Salario Así Mínimo. ahí tenemos el gráfico para quienes nos están siguiendo Mirá. en la tele o en YouTube. Pero mira, ese número está Está abajo del 2001. exactamente. Está abajo del 2001. Y está en los niveles de los 90 que no se actualizaba. Yo soy político, digamos, en el sentido de que cuando yo hago, no soy de la antipolítica, para que quede claro, digamos, concepto. Pero veo un retroceso, digamos, de lo que eran las cámaras de diputados de décadas pasadas. Para no empezar, si quieres, la primera tanda después de la recuperación de la democracia, incluso la década del 90, la del periodo kirchnerismo, ahora veo y digo, pero qué retroceso. ¿Por qué tanto apoyo de Mauricio Macri a Javier Milei?